Buenas tardes a todas y a todos. Estamos nuevamente en este ciclo de conferencias Perspectivas de la Corrección de Textos. Esta es la quinta edición, debería haber sido la última, el broche de oro, pero Nuria le ha cedido muy gentilmente el espacio a nuestro querido colega Fernando Alviar, con quien además hemos estado el pasado ya no el pasado fin de semana, el antepasado fin de semana. Y bueno, hoy nos acompaña Nuria Gómez Velar, que ya es muy popular acá en Perú, así que casi que no necesita presentación. Pero de todos modos vamos a presentarla para cumplir con las formalidades. Ya siento que en algún punto esto había sido un chiste entre Nuria y yo de presentarnos, y ya siento que no sé cuántas veces te voy presentando. Desde 2016 un montón. Sí, un montón de veces. Lo cual es bueno porque habla del vínculo estrecho que se forja entre Argentina y Perú y entre nuestras universidades y entre nuestras asociaciones. Nuria no es asociada, pero ella en sí misma es una institución y todas las asociaciones de correctores se lo reconocen, así que ella nos congrega de un modo distinto y también positivo. Bueno, voy a leer su biodata. Nuria Gómez Velar es doctora en letras y correctora literaria. Es egresada de la Universidad del Salvador, donde trabaja como titular. Ha trabajado como asesora lingüística, correctora y redactora para diversas instituciones, entre ellas el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad del Salvador, el Banco Santander Río, entre otros. Asimismo, desarrolla actividades de investigación y dirige tesis de grado como de doctorado. Además, hay que decir que Nuria Gómez Velar es coautora del Manual de Lenguaje Claro 2023, del Programa de Lenguaje Claro 2020-2023 y de la Guía Interactiva de Lenguaje Claro, que les recomiendo muchísimo que lo revisen, luego podemos compartir el vínculo. Y además es fundadora y coordinadora de proyectos en CAL, Correctología y Asesoría Lingüística, junto con Valeria Golela, que también nos acompañó en estas charlas, y con quien hemos compartido evento hace unos días, y con quien Nuria codictará un taller, pero ya lo comentaremos hacia el final de la sesión de hoy, para pasar la publicidad como corresponde. Bueno, querida, el público es tuyo, por favor, extiéndete lo que consideres. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la presentación. Ya te estás haciendo un experto en presentarme. ¿Verdad? Bueno, ahora la próxima me toca a mí presentarte a vos, porque esto si no queda desparejo. Dame un segundo que voy a compartir la misma presentación que llevé al Congreso, porque quiero contar cosas de acá y así de paso ya les dejamos el enlace por si quieren ver la presentación formal de lo que fue en el SICTE. Porque la idea de hoy es hablar un poco del proceso de academización y la profesionalización de los correctores desde nuevos horizontes, desde nuevas perspectivas, pero también es importante contar algunas cosas del SICTE que hacen al problema de la profesionalización. Es cierto que en muchos lugares ya se están creando diplomaturas, diplomados, hay tecnicaturas. Bueno, yo diseñé una maestría, yo me bajé de la maestría en este último mes por diferencias de organización. En la Universidad de El Salvador el año que viene se va a abrir una maestría en corrección, pero no sé qué carisma le van a dar las nuevas autoridades. Yo formé parte del diseño, pero bueno, por cuestiones que tenían que ver más con mi desarrollo personal, elegí correrme de la situación y bueno, nada, voy a seguir abriendo espacios por otros lados, así que eso también es importante que lo sepan. Y bueno, y el SICTE es como el lugar donde todos nos reunimos, vemos en qué estamos, vemos cómo podemos proyectar hacia el futuro y por eso me parecía bueno levantar un poco lo que pasó en el SICTE a través de mi propia presentación. Queda raro, pero va a tener sentido, lo prometo. Bueno, el Congreso de Correctores organizado por Acorte, que se llevó a cabo en Ecuador la semana pasada, no, sino la anterior, tuvo una impronta bastante interesante. El tema central fue la inteligencia artificial, pero hubo un montón de actividades que estaban relacionadas con el tema de la inteligencia artificial y que no eran exactamente sobre AI. Bueno, mi presentación tenía básicamente que ver con
tema de las cuestiones de cómo fueron evolucionando las figuras del corrector. Yo había contado que al principio, en la antigüedad, los correctores se ocupaban en las cuestiones semánticas, después se organizaron como equipo en la Edad Media. Estoy haciendo un resumen muy grosero, pero esto lo conté 1000 veces, así que se armaron en equipos, se distribuyeron tareas, hay gente que se dedicaba a la revisión de copias manuscritas, hay otros que se dedicaban a clarificar como hacían en la antigüedad. Después, en el Renacimiento, con el surgimiento de la imprenta, aparecen los correctores especializados para tareas específicas dentro de esa distribución de tareas que ya habían organizado. Y bueno, a partir de ahí aparece como la figura del corrector como una figura de relevancia, como una figura docta. De hecho, para la modernidad, para los siglos que siguieron, era como la etapa idílica. Todos pensaban que los autores y los correctores se llevaban bien, se mandaban cartitas de amor y todo lo demás. Lo cierto es que se pelearon igual que siempre toda la vida. Nosotros tuvimos como un carácter difícil en relación con todo eso, porque somos temperamentales, porque tenemos mal carácter. Bueno, hay un montón de cosas que nos marcan. En esa época también había serios problemas con el tema del alcoholismo. Esa anécdota es muy buena. Sí, bueno, de hecho hay varios autores, Plantán es el más conocido, que dice, no dejes que se vayan los correctores el día del cierre a almorzar, porque vuelven ebrios. Y bueno, tenemos varias anécdotas en relación con eso. Y lo cierto es que sí, había correctores que tenían buen vínculo con los autores y otros que no tanto, pero bueno, para la visión del corrector moderno, de la modernidad, estoy hablando de siglos XVII, XVIII, XIX, a ese periodo me refiero cuando hablo de modernidad, fueron, a la vista de los modernos era una relación idílica. Lo cierto es que fue la misma relación a lo largo de toda la vida, porque hubo algunos que nos quisieron y otros que no. Es así. Y es cierto que nosotros tenemos una forma a veces, o sea, depende de qué corrector sea, hay formas y formas de señalar los errores y no todos los autores están permeables a esta situación. Entonces fue un proceso bastante interesante desde esa perspectiva. Bueno, en cuanto al corrector moderno, hay mucha más historia. De hecho, los correctores modernos tienen documentado mucho de lo que pasó en la historia de la corrección, cosas que después se perdieron. Y eso es interesante porque algo pasó en el camino entre el corrector moderno y el corrector postmoderno que implicó un descenso al anonimato profundo. Los correctores modernos tenían identidad, eran reconocidos en su entorno y de hecho firmaban y documentaban todas sus intervenciones. El corrector postmoderno medio que quedó como en el lugar del castigo, ¿no? Es decir, el que se portaba mal iba a trabajar en la imprenta como corrector o algo así. Y esa imagen fue bastante nefasta para nosotros. También es cierto que en la modernidad hubo ciertos nombres que nos pusieron o nos pusimos que nos complicaron la vida, como por ejemplo la idea del castigador. El castigador era el corrector de los correctores. Eso es un poco bravo para el contexto. Lo cierto es que esas ideas de que corregir y señalar errores es algo como castigar, ¿no? Tipo, te portaste mal, comiste una letra, o te portaste mal, hiciste tal cosa. Eso quedó muy arraigado en nuestra impronta y nos complicó la vida feo. Perdona que te corte en ese punto, querida, porque es un asunto en el que he insistido mucho en este ciclo de charlas y quizás sea bueno así darle un cierre. Persiste esa idea del corrector castigador y bueno, precisamente en el último congreso hemos visto que estamos en las antípodas de esa idea, ¿no? En todo caso es una idea desfasada de la corrección o del ejercicio profesional de los correctores, ¿verdad? Sí, igual yo escuché un par de personas que señalaban los errores como todavía con la perspectiva del castigo, incluso en el Congreso. O sea, es algo que es mucho más fuerte que la comunidad de correctores. Hay como una idea de una idealización con respecto a los autores, que los autores no deben equivocarse y los correctores, por supuesto, mucho menos. No es, la gente es gente, o sea, las personas nos equivocamos y de hecho lo más lindo que tenemos es justamente el error, porque es lo que nos identifica como personas. Lo que pasa es que no todo el mundo lo tiene tan asumido o tan blanqueado este tema. Imagínate que como correctores nosotros por ahí tenemos algún error. ¿Qué pasa con eso? Lo primero que suele hacer la gente es decir, no, yo no me equivoqué, esto en realidad es una decisión. No, te equivocaste, bancátela, la vida es así. Y sigamos adelante, si total es algo bueno equivocarse, porque implica que somos seres humanos.
Y justamente la inteligencia artificial viene a cubrirnos las espaldas en ese aspecto, porque todos los errores que nosotros tenemos son errores de desliz, o sea, todo lo que implica una errata, un descuido, ese tipo de cosas, a la máquina nunca se le escapan. Quizá la expectativa con nosotros era pensar que nosotros éramos infalibles como una máquina. No sé, hay un cuento de Isaac Asimov en el que justamente habla de un robot corrector y tiene un error. Y el asunto es que después se descubre, estoy haciendo spoiling, perdón, me perdonarán, porque es muy corto el cuento, tiene 3 páginas, así que pueden leerlo y sabiendo el final. Y justamente el asunto es que el corrector, ese que es robot, se equivocó porque en realidad fue creado por un ser humano. Entonces, como el ser humano se equivocaba, el robot se equivocó. Claro, justamente otra cosa que señalaban respecto de las inteligencias artificiales, ¿no? Dicen, pero las inteligencias tienen sesgo. Claro, tienen sesgo porque han sido alimentadas con el sesgo propio de sus alimentadores, ¿no? De los humanos, ¿no? Porque al final la tecnología reproduce un error que viene de antes, que es de la persona que lo alimenta o que la ejecuta. Sí, y te digo, Isaac Asimov, no sé en qué año habrá escrito el texto, pero su mayor producción fue en torno a la década del 60 y del 70. Asimov ya en los 70 o 60 ya vio cuál era el futuro de nuestros dolores de cabeza. O sea, él ya dijo, vamos a tener problemas con las máquinas por la cuestión de los errores humanos, porque al fin y al cabo las máquinas están hechas por humanos. Así es. Bueno, nada, a partir del siglo XX, 2021 aparece la figura del corrector digital y el asunto es que hay 2 figuras de corrector digital. Una podríamos establecerla hasta, no sé, 2010, 2015 si quieren, y hay una nueva forma de pensar a los correctores desde 2015 para acá con el surgimiento de las inteligencias artificiales y los modelos generativos. Bueno, esto que conté express está un poco más detallado acá, ¿sí? La presentación se las voy a dejar a mano, así que no la pueden ver tranquilos después. Y bueno, antes de la pandemia, como toda cosa que uno hace, yo pensaba que los correctores necesitábamos este tipo de competencias, ¿no? Conocimiento estilístico, cuestiones que tenían que ver con la lingüística, cuestiones que tenían que ver con lo comunicativo, dominio enciclopédico, siempre hay que corregir sobre lo que uno sabe, etcétera. Es decir, había una serie de competencias que para mí eran claves y era una ampliación del trabajo que hicieron, por ejemplo, Cens Bueno o Tavares, Ricardo Tavares, que hizo un trabajo muy, muy lindo sobre las competencias de los correctores. Es decir, había una visión ampliada con respecto a trabajos que hicieron otros, no era en contra, sino ampliar nada más la posición. Esta era mi visión hasta el siglo XIX, hasta 2019. ¿Qué pasó? Con el surgimiento de los trabajos ya más sistematizados, a partir de la pandemia, que la pandemia fue un sacudón fuerte para todos nosotros, hubo un vuelco hacia cierta forma más organizada del trabajo. Tal vez porque nosotros produjimos muchos papers y mucho trabajo en los últimos 5 años, sobre todo. Y a partir de ahí yo pensé en los correctores de una perspectiva distinta. Por ejemplo, la cuestión técnica tenía mucho más detalle. Es decir, no es solamente dominar, no sé, Word o macros o algo por el estilo, sino que, o InDesign si querés, sino que había que desarrollar habilidades que estaban asociadas con un grupo de herramientas que yo las agrupé en el nombre de CAC, herramientas asistidas por computadora, porque es lo que se viene, ¿no? Tener dominio no solamente de las macros o ese tipo de recursos, sino también dominio de cuáles son las inteligencias que nos permiten garantizar un estándar de calidad mucho más eficiente y en el que se supera justamente el error humano del que veníamos hablando hace un rato. Obviamente que las competencias lingüísticas están a flor de piel, pero el problema es que las competencias lingüísticas también fueron cambiando de perspectiva en los últimos 5 años, o si querés 10 años. Ya por suerte está derribada la idea de la norma monolítica, esta idea de que las normas son una y tiene que ser una y es la de la Real Academia o la norma panhispánica. Ya por suerte hubo un viraje. Costó mucho trabajo hacer que la gente entendiera esto de que hay que abrazar las normativas que son propias de cada región. Si vos corregís con la norma argentina o con la norma de España en Perú y vas a faltarle respeto a mucha gente. Probablemente tengas un criterio ordenado de muchas cosas, pero hay otras en las que vas a fallar solamente por estar eligiendo una norma que es inadecuada a tu variante lingüística. Bueno, vos tenés mucho trabajo hecho sobre las lenguas de la Amazonía.
Y las zonas de bilingüismo tienen sus particularidades, tenés que respetar eso como identidad cultural. De hecho, si no haces eso, en una época pasaba, por ejemplo, con los locutores en la Argentina. El locutor nacional tenía que hablar como si fuera porteño. No importaba si era de Córdoba, si era de Salta, es decir, los salteños dicen tierra, por ejemplo, o remolacha, o sea, hacen una vibrante doble, pero palatal, o sea, es rarísimo. Hay toda una explicación fonológica que no viene al caso, en realidad es fonética. Y los cordobeses tienen la tona, ¿viste? Hacen el acento esdrújulo en la forma de hablar. Y vos le escuchabas a los locutores y los locutores decían buenas noches. Y hablaban como argentinos, pero de Buenos Aires, capital federal. Era rarísimo. Tipo, nos reencontramos, pero ¿por qué vibras ahora? ¿Por qué haces esa vibrante doble? Y era porque el ideal tenía que ser como el de la capital federal o el de Buenos Aires capital. De alguna manera eso te va quitando la identidad y a mí me parece una barra basada. Entonces yo prefiero acentuar y ponerle un poco más de fichas a esta idea de que las competencias lingüísticas tienen que ser con conocimiento del bilingüismo o de las marcas que son de del lugar, ¿no? Claro. Totalmente. Palabras que se usaban en determinado lugar no se usaban porque la norma dice que tal, o sea, no uses papa, usa patata, porque eso es lo que dice la norma panhispánica. Está bien, en el 2005, cuando salió el diccionario panhispánico de duda, ya mucho de eso se dejó a un lado, pero todavía hay marcas que siguen apareciendo y vos decís, ¿pero por qué? ¿Por qué seguimos insistiendo en esto? Si además le estás quitando toda la esencia a una cultura haciendo eso. Sí. Normalizar no es, digo, está bien como regla para clarificar o para unificar criterios cuando tenés que comunicar algo a mucha gente, pero normalizar, simplemente normalizar es una barbaridad, eso es censurar tu propia cultura o tu propia identidad. ¿Y quién dice que una cultura es mejor que la otra en estos casos, no? Es decir, hay muchos... Y además es también un poco como desmerecer las competencias de los hablantes, ¿no? Pensar que no van a entender otras variedades cuando no son tan disímiles, o la diferencia es... La interferencia real es mínima, ¿no? Es como ilógico. Totalmente. Bueno, y acá traemos a colación tu presentación en el SICTE. Sí, o sea, todo esto estaba pensado. bien planeado. Y sí, era lógico. De hecho, muchas de las cosas que yo fui presentando después tenían... Yo pensé en algo macro pensando también en el listado del programa. Al abrir el juego, yo dije, bueno, tomemos esto si yo lo había pensado así por el programa que habían pasado originalmente. Bueno, con respecto a las competencias técnicas, hubo un montón de gente que habló de, bueno, como si usabas, no sé, Adobe PDF o cualquier otro modelo que pudiera crear PDFs. Desde el punto de vista de las competencias lingüísticas, vos fuiste uno de los que habló bastante fuerte en relación con el tema de los subtitulados. No voy a contar lo que vos hiciste, lo podés contar vos solito y sin ayuda, ¿no? Bueno, sí, claro, la forma en la que se subtitulan las películas, pero sabes que también las canciones, me he puesto a buscar en Spotify, de hecho no presenté una canción que me interesaba, pero el asunto es cómo en el subtitulado la dicción de los hispanohablantes no coincide con el subtitulado, y ya no solo en temas paradigmáticos como de conjugación verbal, ¿no? O sea, digo, o sea, la forma peninsular versus las formas latinoamericanas, ¿no? O también el asunto ese, ¿no? De que la opción de subtitulado sea doble, español de España versus español de Latinoamérica, con lo cual se asume que todo el español de América es uniforme y no es así, ¿no? Ya más allá de cuestiones de léxico, que podría haber alguna distinción no tan severa, pero en las cuestiones paradigmáticas como las conjugaciones parece bastante osado, ¿no? Y bastante irrespetuoso además. Totalmente. Bueno, y en relación con eso, una de las cosas que había saltado también dentro del SICTE, de los temas que se trataron, hubo varias exposiciones que estaban asociadas al problema de la variante lingüística en relación con las inteligencias artificiales, que muchas veces las variantes están primero inspiradas en el inglés o desarrolladas en inglés y después con el tiempo aparece la versión en, qué sé yo, en español o... Un español, pero un español calcado, ¿no? Que resulta siendo una seguidilla de calcos sintácticos del inglés. O también en cuestiones léxicas, ¿no? Creo que mencioné el asunto de
no me imagino una inteligencia artificial hablando, por ejemplo, digamos, que le pido que me hable en español latinoamericano, no me lo imagino diciendo tigre, porque seguramente la inteligencia artificial tiene muy consciente de que los tigres son propios de África y que no hay tigres en América, a pesar de que los peruanos y por lo menos también los colombianos les llaman tigre a los felinos que tienen y cuyo femenino se forma con la forma tigra, no con tigresa, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, no me imagino a García Márquez diciendo tigresa, ¿no? Pero una inteligencia artificial no lo va a reproducir de esa manera, ¿no? Y con lo cual ahí entra el ojo del corrector, ¿no? Tendría que estar atento a esos deslices diatópicos para corregir ese error, porque resulta siendo un error desde el punto de vista de la identidad de los hablantes y de los escritores y de los lectores también. Sí, tal cual. Bueno, a partir de eso, en realidad te digo, las inteligencias ya cada vez están más avanzadas. De hecho, yo le puedo pedir al chat GPT que me hable como porteña y que me use palabras del lunfardo y lo puede hacer sin mayores problemas. Pero lo cierto es que todavía tienen algunos deslices, algunas imperfecciones que, bueno, igual los errores que tienen hoy, mañana se arreglan y después acá no pasó nada. Es decir, ya es tan vertiginoso el proceso de cambio que la gente no llega a tener registro de cuál era el error que tenían la semana pasada. Es muy fuerte eso. Todo el tiempo tenemos que estar chequeando qué es lo último de lo último sobre tales cuestiones. Bueno, dentro de esto también de las variantes se presentó el diccionario de términos ecuatorianos, ¿no? Que lo presentó Valeria, ¿no? Valeria Guzmán Pérez. Valeria Guzmán, sí. Bueno, y justamente este diccionario viene a cuento de lo mismo que estábamos contando, esto de abrazar la lengua y valorar nuestras propias marcas que son culturales, que son nuestra marca identitaria y que tienen que estar registradas y documentadas en algún lado para que la gente tenga noción de que eso existe. Mi teoría es que en realidad la gente comete este tipo de errores solo por el hecho de que no tiene idea de lo que pasa alrededor, o sea, son errores por no saber. Sí, o también porque esperan que esté documentado de algún modo, esperan como la oficialización de la variedad, ¿no? Un poco, ¿no? Pero que ser consciente de que las variedades existen independientemente de que alguna institución las oficialice o no, ¿no? Totalmente. Ni la RAE, ni las academias locales, ni las asociaciones de correctores, por último, es el oído, ¿no? Y conocer realmente la variedad, ¿no? Entender en qué contexto se está hablando o escribiendo. Sí, tal cual. Bueno, y a partir de eso, justamente uno de los problemas fuertes también es el de las competencias comunicativas. En relación con el tema de las competencias comunicativas, hubo varias mesas, una dedicada al tema del lenguaje claro y la precisión y la inclusión en relación con el lenguaje claro, que fue la mesa que coordinó, creo que fue Alma la que la coordinó, en la que estuvieron todo el equipo de los uruguayos. Sí. Bueno, justamente cuando presentaron estaba Margarita Echeveste, estaba Daniel Soma y estaba Natalia Faral, si no me equivoco. Si me falta alguien, me decís. Pero bueno, básicamente ellos hablaron de la corrección orientada a la cuestión del lenguaje claro y la inclusión en las comunicaciones oficiales como un problema bastante fuerte. En relación con esto también habló Alma sobre el tema de cómo comunicar noticias médicas. Interesante, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir? Que muy interesante eso desde la perspectiva del lenguaje claro, ¿no? Porque bueno, acá todavía no hay mucho del lenguaje claro, salvo lo que tú has introducido y vas presentando poco a poco, pero la capacidad de acción del lenguaje claro es más allá de la mera administración pública, es servicios en general, ¿no? Y es nuevamente el ejercicio del pleno de los derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, hace muy poco en la familia hubo una nefrectomía, ¿no? ¿Qué es nefrectomía, no? O sea, sería tan sencillo como decir extirpación del riñón o algo por el estilo, ¿no? De una forma que los médicos entiendan, pero también los ciudadanos, ¿no? También los pacientes. O lo mismo, los ejemplos que siempre pones, cuando las instituciones tributarias te notifican y uno se muere del susto, bueno, ese susto está mediado por una falta de comprensión, que el lenguaje claro resuelve notablemente, ¿no? Si está bien aplicado. Totalmente, sí. Y hay una cuestión más en relación con el tema del lenguaje claro, y eso fue parte de lo que se planteó en las comunicaciones
no tanto en el SICTE, sino en el pre-SICTE, cuando lo desarrollamos, hicimos 2 cursos, Antonio Martín y yo, sobre, bueno, yo marqué la diferencia entre clarificar y corregir, y Antonio habló más de cómo se implementa el lenguaje claro en las instituciones. El peso fuerte de todo estuvo en la cuestión de la accesibilidad pensada en términos de pragmática, o sea, vos tenés que pensar a quién le estás hablando y en qué situación está esa persona cuando le llega esa comunicación. A ver, no, hay cosas amplias, como por ejemplo que no sabes exactamente si va a estar en su casa tomando cafecito o si está saliendo para ir a algún lugar a trabajar o lo que fuere cuando recibe la comunicación, pero lo cierto es que si vos le comunicás de una manera que es críptica y está en otra cosa y en una situación en la que no puede preguntar en lo inmediato qué es lo que está pasando, eso genera muchísima angustia y esa angustia no tiene razón de ser. O sea, no hay ninguna justificación de por qué el Estado o las instituciones públicas atormenten a la ciudadanía con palabras difíciles o expresiones difíciles o documentación poco clara. Y lo cierto es que lo hacen todo el tiempo. Es una forma de ejercer un poder que, bueno, es largo para explicar y discutir, pero es innecesario. O sea, es una falta de respeto. Y como tal, tiene que ser algo trabajado y tiene que ser subsanado en la medida de lo posible, porque hay leyes que dicen que tenemos que ser accesibles con respecto a cómo se comunica a la ciudadanía, la comunicación, y eso es algo que se descuida. Obviamente, para todo esto que necesitamos, formación, y justamente hay que dominar dentro de las competencias comunicativas no solamente la cuestión de, ¿cómo decirlo?, la cuestión académica, tener un dominio académico, sino que también hay que tener un dominio que va más allá de todo eso. Y justamente a partir de eso se trabajan, hubo 3 exposiciones, una fue la de Edith Carrasco, ¿sí? Que habló justamente de una carrera que se va a abrir en la UNE. En el Perú, justamente. Sí, exactamente. En la Universidad de Enrique Valle, sí. El plan es que se va a abrir una carrera de corrección en la escuela, en la Universidad Nacional de Educación. Ah, sí. Sí, Enrique Guzmán y Valle es la universidad. Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Exactamente, sí. Que es una flor, ¿no? ¿Perdón? La flor es una flor. Es una flor, sí, es una flor, sí. Sí, estuvo ella, estuvo Felipe Correa y estuvo Magali. ¿Verdad? Y Magali Porpea, que presentaron planes en diferentes lugares, ¿no? En Perú, en Uruguay y en México, ¿no? Dictados por distintas instituciones. En el caso de La Cantuta, bueno, es una universidad nacional, todavía no se implementa, pero están en planes de implementar una carrera, una especialización en corrección. En el caso de Felipe, planteaba la tecnicatura de la Universidad de la República, ¿verdad? Que ya tiene un tiempo funcionando, y en el caso de PEAD ya tiene mucho más tiempo, pero en este caso no es una institución universitaria, sino pues es una empresa, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Y bueno, justamente a partir de esas presentaciones se planteó el tema de academizar la profesión. Otra de las competencias, bueno, esto es un poco, ya estaba en mi plan del 19, pero lo interesante está en las competencias interdisciplinares. Es decir, hay que tener un dominio editorial, hay que tener un dominio digital y hay que tener dominio en cuanto al trabajo en interdisciplina. Hay que aprender a trabajar en equipo, algo que toda la vida se hizo hasta principios del siglo XX, no sabemos por qué razón. Nos sacaron un poco del esquema, yo digo nos sacaron como si yo hubiera vivido esa época, ¿no? Pero nos sacaron de los planes de las 70, nos pusieron en un rincón y a no molestar, y desde entonces nosotros quedamos como el corrector como una figura aislada. Y justamente uno de los temas fuertes que se trabajó en la segunda jornada fue la cuestión de cómo se reinventa la profesión y cómo se diagnostica el problema de la profesión. Antonio hizo un estudio bastante fuerte en relación con esto de los niveles de competencias para ciertas cosas y qué era lo que estaba pasando con el mundo de los profesionales de la corrección en España. Algo bastante similar había desarrollado una chica en la primera jornada, que era Joana Jiménez. Así es. Que hizo una encuesta sobre la corrección en general, ¿no? También brindó datos interesantes. El de Antonio se fue también, me parece que fue el peso entre la distinción de lo que se pide a los correctores en formación y la remuneración que se les ofrece, ¿no? O sea, quieren que hagan el trabajo perfecto, genial, descomunal, y que tengan la formación
completísima, pero la remuneración que se les ofrece no se condice con lo que se pide, ¿no? Y por eso no hay transferencia de la gente más experimentada a la gente más joven, porque no se quedan los experimentados. Y los que se quedan, de los que tienen más experiencia, se quedan en ciertos nichos de especialidad y bueno, quedan ahí en un lugar que también queda aislado del resto de la población. Esto de la transferencia es bastante complejo en España porque ellos no tienen la posibilidad institucional, me refiero al mercado común europeo ya, o sea, es un problema bastante más grande. Ellos no tienen la posibilidad de ascender a niveles como el de doctor o algo así como para equipararse en esos lugares porque no está pensado el trabajo del corrector para ese tipo de niveles de sueldo. Y empieza por aquí a verse algo de este modo. Por ejemplo, en Perú no hay carrera de corrector, entonces lo que se piden son otras especialidades. Entonces, claro, cuando corrige un literato, la perspectiva es más desde el comentario literario. Cuando corrige un lingüista es más de la corrección sintáctica. Y si acaso tuviera conciencia de diversidad, puede poner algún comentario. Pero luego no se puede atender con facilidad textos de especialidad, como jurídicos, médicos, no sé, de petróleo, etcétera, ¿no? O sea, donde la jerga es muy específica y hay que estar adaptado para eso. Pero la falta de formación impide que uno demande salarios equiparables, ¿no? Y más bien, luego la corrección termina siendo el complemento de algo que podría ser lo principal, ¿no? Sí, y en relación con eso también lo que suele pasar, bueno, en Argentina estamos en una posición distinta con respecto a esto porque nosotros tenemos más instancias de aprendizaje. De hecho, yo diseñé una diplomatura en corrección de textos académicos, ahora el año que viene van a salir 2 diplomaturas más, una orientada a lenguaje claro y la otra a corrección de textos literarios. Es decir, hay instancias donde te puedes formar en ciertas cosas de especialidad, pero es difícil, bueno, históricamente la Fundación Litere da cursos que tienen que ver, por ejemplo, con corrección de texto jurídico, corrección de texto, no sé, médico. Y el MAGEA también tiene lo suyo. No sé muy bien cuál es la currícula del MAGEA, pero sé que ellos tienen cada tanto algún curso, aunque sea algo de 1 o 2 meses, en los que tratan estos temas. Lo cierto es que siempre quedan en cursos de 1 o 2 meses. O sea, las únicas instancias en las que hay algo con un poco más de trayecto son justamente esas cosas que fui creando yo, que tienen que ver con una diplomatura por ahí de 300, 400 horas muy exigidas, en las que la gente sale con una formación más precisa para poder decir, bueno, yo soy médico, ahora tengo formación de corrección, puedo corregir textos médicos sin mayores problemas. Y lo que se está dando es eso, que justamente las personas que tienen las otras profesiones son los que se convierten en correctores de su especialidad. Pues, y eso es también a lo que hemos apuntado acá. Particularmente no hay formación estable acá, salvo unos diplomados que hemos dictado, bueno, ya me salgo de San Marcos un ratito, y ASCOT, la Asociación de Correctores, junto con la Universidad de Piura, que nos ha apoyado siempre casi incondicionalmente, y es ese espacio en el que se ha dado la formación, ¿no? Y ocurre eso, que recibimos especialistas de distintas áreas que apuntan a perfeccionar sus habilidades comunicativas, vamos a decir en general, para corregir de manera más eficiente. Y siempre resulta positivo, ¿no? O sea, es un buen match ante la ausencia de una formación estable de base, ¿no? Tal cual. Bueno, pero también la Universidad de San Marcos está trabajando en proyectos para el año que viene o el otro en relación con esto. El problema también es nuestra ansiedad y los tiempos que lleva formar o crear una carrera. Sí. No es algo que uno dice, bueno, creamos una carrera, dentro de 5 minutos la lanzamos. No, lleva años hacer una carrera. Sí. Sí. Y sé que vos estás trabajando para crear carreras para abrir el juego en el mundo de la Universidad de San Marcos. Es importante hacer eso. Es importante. Bueno, también dentro de las competencias que estábamos hablando dentro de lo digital, lo editorial y lo interdisciplinar, dentro de las competencias editoriales había saltado también el tema en la mesa que tenía que ver con la cuestión editorial, los informes de lectura y la mirada editorial con respecto a las voces de los autores. Y hay toda una discusión fuerte que la llevaron adelante Nadella Montalvo Rueda, también estaba Sol Mirkovich, Alfonso Espinosa Rubio, que justamente estaba el problema de, bueno, ¿qué se entiende por autor? ¿Quiénes son los autores de los textos? ¿Cómo funciona la relación de la lectura del trabajo, la interpretación, si es un texto publicable o no? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo y dónde? Es decir, hay muchos procesos en relación con eso.
Y también, bueno, saltó el tema que ahí fue donde expusiste vos con Islady, Ricardo y vos con respecto a la adaptación y los desafíos regionales. Que Ricardo hizo un FODA, un estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con respecto a los textos de Venezuela. Y bueno, Islady trabajó sobre la cuestión de la corrección de textos en YOL. ¿No? Es muy específica, claro, el proceso, ¿no? Exactamente. Después también tuvimos la presencia de Isabela Fernández, que ella es una de las creadoras de Artex, y habló de una aplicación de una inteligencia artificial que te ayuda a redactar. Este tipo de recursos aparecieron un montón en los últimos 5 años, o si quieren en los últimos, 10 años, 5 años. Los más antiguos son de 10 años, pero bueno, el grueso vino en el último tiempo. Y justamente trabajó la cuestión de los tipos textuales en relación con las orientaciones. En Artex, por ejemplo, vos volcás un texto y te va guiando sobre qué es lo que falta, qué es lo que necesita, cómo tiene que redactarse, cuáles son las partes que tiene que tener. Obviamente, sobre una variante que es la variante lingüística del español peninsular. Por ejemplo, los textos en lenguaje claro de cómo se escribe, no sé, una cédula, sirve para España, pero por ejemplo, para los textos más académicos, eso sí es apto para todo territorio. Sí, porque está más como neutralizado, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Y en relación con las competencias digitales, también apareció el problema de, bueno, y también planteó el tema de la ética Benchimol. Sí, muy interesante esa charla. Muy interesante. Todos salimos asustados de la charla de Benchimol. Sobre todo con su conversación final. Claro, bueno, la clave de todo esto es que no es que la inteligencia nos va a reemplazar, pero las personas que dominen la inteligencia artificial va a ser la que reemplace a las personas que no dominan las cuestiones de la inteligencia artificial. O sea, o si querés estar en la ola, te tenés que poner a estudiar, ya. Claro, tú antes que Benchimol planteaste una comparación que tiene que ver con Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Puedes comentarle aquí a la gente para que no se espante y para que se anime también a aprender, ¿no? Yo estoy muy animado. El fuerte para mí era que toda la historia de los correctores implicó adaptarnos tecnológicamente. Entonces, hoy estamos todos asustados porque la inteligencia nos va a sacar el trabajo y la verdad es que históricamente mirás y toda la vida tuvimos el mismo susto y después cambió y seguimos trabajando. O sea, cuando aparecía el Word, todos dijeron, ay, el autocorrector del Word le va a sacar el trabajo a los correctores. No pasó nada, de hecho nosotros diseñamos macros ahora. Y entonces, en relación con eso, yo traje a colación la metáfora que plantea Dahl en Charlie y la fábrica de chocolate. Lo pueden ver tanto en la película como en la novela. Justo en los dos aparece, y es más, en las dos versiones de la película está el mismo problema, que es que el papá de Charlie se queda sin trabajo porque él trabajaba poniéndole las tapitas a los pomos de pasta dental y justamente lo reemplaza una máquina que lo hace de una manera más eficiente y qué sé yo. ¿Y en qué se convierte el papá de Charlie? En el señor que arregla la máquina y ajusta la máquina que pone las tapitas en los tubos de pasta dental. Y eso tenemos que aprender a darle indicaciones precisas, a manejar, a entender las inteligencias artificiales o las tecnologías que vengan para ser quienes están trabajando allí detrás, que finalmente es para eso, para facilitarnos la vida un poco, ¿no? Totalmente, y no hay que tenerle miedo a todo esto, es cuestión de probar y hacer lío y ya. Más que eso no va a pasar. Sí, es verdad. En relación con esto también expusieron Hugo Carrión, bueno, Valeria Colela y Romina Marasato sobre cómo se pueden implementar ciertas herramientas tecnológicas con inteligencia artificial para la corrección de textos. Eso fue uno de los temas fuertes del sábado. Y bueno, a partir de eso lo que descubrimos es esto, que en realidad el punto fuerte o el aporte fuerte de los correctores tiene que ver más que nada con la parte humana. Es decir, las competencias didácticas, pedagógicas, de cómo señalar los errores cuando se lo tenés que comunicar a alguien, con empatía, amor y mucho algodón para que no le duela al autor. Y al mismo tiempo, la cuestión de capacitar a la gente dentro del mundo de la corrección, eso implica que los que tenemos que hacer ese trabajo somos nosotros. Si quieren crear inteligencias artificiales que hagan esto, no hay ningún problema. Nosotros somos los que podemos crear eso.
Cuestiones que tienen que ver con la estrategia del asesoramiento. Nosotros somos los que tenemos el criterio, por lo tanto, ahí tenemos un lugar para trabajar. Cuestiones éticas, el compromiso con la cuestión de la autoría en el sentido estricto, es decir, que no haya plagio, que no haya... no esté alterada la originalidad de un texto. Ese tipo de trabajos los correctores lo sabemos hacer muy bien, y ahora que hay inteligencias que te sirven para detectar el plagio, todo esto se acelera muchísimo, o sea, podemos ser mucho más rápidos en nuestras respuestas con respecto a eso. Y por sobre todas las cosas, la competencia adaptativa. Es decir, si nosotros somos correctores, tenemos que aprender a trabajar en cualquier circunstancia, con cualquier equipo, en cualquier formato, y eso es algo que nos caracteriza de toda la vida. Yo no lo había verbalizado en su momento, en el 19, porque no me pareció que fuera la gran cosa, y ahora, durante estos últimos 5 años, yo descubrí que sí era la gran cosa esto de la adaptación, porque es lo que nos define como profesionales, es la marca de todo esto. Y a partir de ahí, bueno, se abre todo este mundo de trabajos de corrección que no hacen solamente el trabajo el trabajo editorial y ya, sino que nosotros podemos hacer trabajos ortotipográficos, podemos hacer trabajos especializados, ya sea por el tema de especialidad, por el soporte. Hay gente que se dedica a trabajos que se van a publicar en papel y hay gente que se dedica a trabajos que se van a publicar en formatos líquidos o algo así. El tema de la navegabilidad o la interactividad con el documento es clave. Hay gente que se dedica a la posedición, la revisión de la accesibilidad, porque justamente se supone que los documentos tienen que ser accesibles en ciertos entornos. El trabajo de asesoramiento lingüístico, no solamente por el lado de hacia dónde, digo, dentro del mundo de los asesores están, por ejemplo, los que se dedican a ¿cómo se llama?, a hacer gestión lingüística, o cuestiones que tienen que ver con preservar las lenguas. Eso es parte del trabajo que pueden hacer los correctores y muy bien. Y algo en lo que incidió Valeria Tolela, además. Totalmente, sí. Vale habló de esta parte y también del cuidado que puede desarrollarse a partir del uso de inteligencias artificiales con un buen asesoramiento lingüístico para preservar ciertas marcas identitarias. Hay muchas lenguas que se están perdiendo solamente porque no tenemos cómo registrarlas, y eso es descuido nuestro, no es un problema de... O sea, se pueden preservar perfectamente con un poco de inteligencia artificial y un buen trabajo de asesoramiento lingüístico. Y eso después te permite, no sé, cuidar o preservar ciertas culturas. Bueno, clarifica las experiencias de navegabilidad, la creación de los datasets, o sea, del corpus documental para una inteligencia artificial. Eso es un trabajo que hacemos los correctores. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación estratégica, que era lo que refiere al flujo de la comunicación. Los correctores de editores, que hay muchos ahora, editor de sesgo, editor de imagen, editor de muchas cuestiones. Y también está, y yo aliento a esta parte, a estudiar los procesos de corrección en términos de ciencia y también enseñar los procesos de corrección, que hay pocos correctores que se dedican a enseñar. Sí. Somos muy poquitos. Y es un arte específico, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es lo mismo ser profesor de gramática o ser profesor de lengua que ser profesor de corrección, porque la orientación es claramente distinta, ¿no? Desde el arranque en que no nos pegamos a la norma, vamos a decirlo entre comillas, ya hay un asunto desde el inicio de reflexión y de crítica a la norma que supuestamente defendemos a capa y espada, pero no es tanto así, ¿no? Hay que enseñar esa muñeca para navegar entre normas, vamos a decir así, ¿no? Sí, y también entrenar el ojo, enseñarle a la gente a detectar errores sin ser crueles. Una cosa es detectar el error y otra es transmitirlo con crueldad. Son dos procesos distintos. Sí. Y también entender cómo funciona el proceso desde el punto de vista del trabajo de uno, es decir, cómo te ordenás en el trabajo, cómo organizas tus tiempos para transmitir y para comunicar. Eso es parte de lo que tiene que aprender. O sea, el proceso de transferencia ya no se da de mentor a atendedor, que el atendedor después se convierte en corrector solamente porque el corrector viejo ya se jubila y entonces vos ocupás ese lugar. Que antes se daba un poco así. Y es más, yo viví la última época de eso. A mí me formó una correctora, me mentoreó como correctora, y yo heredé su trabajo en un punto, por un tiempito, porque después yo soy mucho más inquieta que lo que fue Mirta Meyer. Entonces, bueno, hice otro tipo de trayecto, pero la clave de todo para mí estaba en eso. Y una de las cosas que me decía Mirta era, o sea, lo más importante que me enseñó Mirta era comunicar con amorosidad, que al día de hoy todo el mundo habla de la empatía y qué sé yo. Mirta me lo decía esto en 1995.
que era mucho más avanzada la posición. Ella era la esposa, bueno, fallecieron los dos ya. Carlos Gardini, un escritor que fue premiado y que ganó el premio Taurus y unas cuantas cosas más, fue uno de los mejores traductores de Shakespeare, de los sonetos de Shakespeare. Tenía un dominio editorial, una sensibilidad editorial que te sacabas el sombrero cada vez que lo veías trabajar, y ellos dos, tanto Mirta como Carlos, me formaron a mí en el proceso haciendo correcciones. Entonces yo al principio era atendedora de Mirta, después fui la asistente de Mirta y después fui todo lo demás, es decir, fui creciendo en esos trabajos. Incluso era ayudante de cátedra de ella. Así que la formación antes se daba de esa manera, ahora es otra la forma de enseñar, porque se volvió globalizada. En la época de Mirta eso no existía. Y eso es parte de lo que tenemos que cuidar también, que haya profesores de corrección que enseñen con ética el proceso de corrección y que no sea esta cosa medio chanta, perdón por juzgar, ¿no? Pero es un poco chanta esto de, bueno, yo estudié lingüística, ahora te voy a dar corrección. No, Claro. podés estudiar lingüística y formarte en corrección y después dar corrección. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Efectivamente, y es algo que se debería saber y que se debería entender. No tienen nada que ver, o muy poco que ver en todo caso. Claro, no, o sea, lingüística es un paraguas tan grande en el que entramos todos en algún punto. Que un lingüista puede hacer traducciones, ¿no? Porque estudia lenguas originarias. No tiene sentido, es una perspectiva totalmente incorrecta, ¿no? Tal cual, podés hacer una traducción para salir del paso. Estás sabiendo que estás saliendo del paso. No sos un traductor profesional. Bueno, esos son los temas fuertes. Bueno, y con relación a eso, yo había hecho una tabla en la que contrastaba esta figura, la anterior y la posterior, que es un poco la síntesis de lo que veníamos hablando. Bueno, esto lo voy a saltar porque de verdad, si les dejo todos los enlaces, todas las cosas como para que lo miren, lo que habíamos hablado era justamente de cómo la inteligencia artificial te potencia el trabajo, y en relación con eso llegamos a los desafíos. ¿Cuáles eran los desafíos para mi perspectiva? Que podemos no estar de acuerdo, pero está todo bien. Una de las cosas es aprender a vivir con la tecnología, quererla, abrazarla y hacerla propia. Y ya está. O sea, ese es un desafío, dejar de pelearnos con esto de, ay, no me gustan las inteligencias artificiales. Es como decir, ay, no me gusta el verano, quiero que cambie el clima. No va a cambiar por más que nosotros queramos que cambien estas cosas. Así que hay que asumirlas, quererlas, abrazarlas y aprender a vivir con el problema. Competir contra un sistema en términos de a ver quién es mejor, y eso es un poco al divino botón. Sí hay que aprender a competir en términos de valorar el criterio humano que puede potenciar el trabajo de la inteligencia artificial. Otra de las cosas, esto de la expansión del perfil profesional, cada vez hay más lugares, o sea, donde hay un texto puede haber un corrector, y esto es así. Pero somos nosotros los que tenemos que generar conciencia en nuestro entorno de que donde hay un texto puede haber un corrector. Podés corregir las etiquetas de los envases. Tenés una botella con una etiqueta de vino y el envase con la etiqueta de vino es materia de corrección. De hecho, hay gente que se dedica a la corrección de etiquetas. Hay gente que se dedica a la corrección de páginas web. Hay gente que se dedica a la corrección de textos que salen de inteligencias artificiales. Hay gente que se dedica a la corrección de cédulas, de citación, de notificación, bla. Es decir, aprender a entender esto como una estrategia de, bueno, nosotros tenemos muchos lugares donde podemos trabajar, nosotros somos los que tenemos que crear la conciencia en nosotros de que esto puede ser una materia para mejorar su imagen, del cliente quiero decir, y mejorar las comunicaciones. Las expectativas de mercado, la gente quiere velocidad, bueno, la velocidad se tiene con inteligencia artificial. ¿Querés más eficiencia? Eso se consigue con inteligencia artificial. ¿Querés criterio? Eso es humano. Es así. Cuestiones pragmáticas, entender la cuestión de la accesibilidad, entender que las normas cambian y que no en todos los lugares se puede usar la misma norma, la norma no es monolítica, eso es central. La cuestión de hacer valorar, o sea, hacer que los otros valoren nuestro trabajo implica hacerle entender al otro cómo funciona nuestro trabajo y qué cosas necesitamos para poder trabajar y dar un estándar de calidad y resolver. Es decir, hacer que los otros entiendan cómo funciona, cómo es el proceso de lo nuestro. Para eso, lo que tenemos que hacer es naturalizar el trabajo de corrección, sensibilizar a la gente con respecto a la corrección, y eso implica comunicaciones que en general nosotros no hacemos. Si vos, no sé, te ofreces como corrector, siempre en entornos de correctores, te estás ofreciendo en el entorno de la competencia. Si vos querés
trabajar, no sé, corrigiendo etiquetas de botellas o lo que fuere, tal vez tengas que trabajar o con una agencia que se dedique al desarrollo de envases o dedicarte a participar de entornos en los que participen agencias de publicidad. Y a esa gente le tenés que decir, bueno, mira, yo hago esto y puedo mejorar tu resultado de este lugar. También parte de esas habilidades que mencionabas es también eso de saber vender el trabajo de uno, ¿no? Algo en lo que tú además eres muy buena. Constantemente vamos tomando nota. Porque sí, muchas veces como el trabajo del corrector ha sido un trabajo, vamos a decir, en términos teatrales, tras bambalinas, la gente sabía que había correctores, pero no sabía dónde estaban, ¿no? Y los correctores tienen que salir y ofrecer su trabajo, ¿cierto? Sí, y es más, hay mucha gente que ahora, como salió la palabra correctología, dicen, yo soy correctólogo. El correctólogo es un investigador que se dedica a estudiar procesos de corrección. Vos corregís, no sos correctólogo, sos corrector. Hay que entender la diferencia de los procesos y no ponerse nombre solamente porque te gusta el nombre. Porque eso era fancy, ¿no? Claro, yo no soy correctora, soy correctóloga. Ya con una esdrújula subiste el precio 2 centímetros. Tú sabes que acá hay como un medio un chiste, ¿no? Porque algunos dicen, no soy lingüista, soy lingüólogo, ¿no? Porque he estudiado, ¿no? Es que sí, pareciera ese el juego. El correctólogo es el que se dedica a estudiar e investigar sobre los procesos de corrección. Dejen de decir que son correctólogos si no lo son. Es más, nos pasó con María Benavides de Costa Rica, que ellos están estudiando cómo se corrige en Costa Rica en un grupo de investigación. Y digo, pero chicos, son correctólogos entonces. Y era como, ¡ah! Es verdad. O sea, se descubrieron con el nombre de su profesión cuando en realidad no lo habían registrado ellos. Que también pasa eso, que por ahí nosotros hacemos las cosas y no sabemos cómo se llaman. Bueno, puede ser que no tengan nombre y está bien que nosotros le pongamos nombre, y en otros casos, bueno, tal vez exista un nombre y hay que buscarlo, nada más. Sí, es verdad. Yo tiendo a ponerle nombres a las cosas porque necesito ordenarlas, eso es mi obsesión con respecto también es más fácil de ubicarlo. Sí, y tiene que ver con una cuestión didáctica. O sea, mi objetivo es meramente didáctico. Cuando hablamos en traducción, las CAT tools existen desde hace 1000 años. Bueno, no 1000, pero hace muchos. Pero, y bueno, si existen las CAT tools, ¿por qué no las CAC tools? Cuando las dos son corrección, bueno, traducción o corrección asistida por computadora. Bueno, tal vez teníamos que organizar eso para poder ponerle un nombre, etiquetarlo y trabajar un grupo de herramientas con esa característica. Que no tienen nada que ver con las de diseño, por ejemplo. Así es. Y son cosas que la gente por ahí no las pensó, o no las organizó, no las sistematizó. Después vamos a entrar en la discusión de si esto es CAT o es CAT, no importa. O sea, eso ya es una cuestión de moldería. Acá estamos en un problema. Ahí. Totalmente. Lo importante es poder agrupar y sistematizar para que la gente entienda cómo es nuestro trabajo, nada más. Ya termino con las cuestiones. La cuestión de la calidad, eso es importante. Hay gente que dice, bueno, míramelo por arribita. No, por arribita no es calidad. Por arribita te cobro y ya te lo devuelvo. O sea, es cualquier cosa. También es otro asunto, perdona que te corten. No es como dale una revisadita y luego esa revisadita quieren que sea el revisadón, ¿no? O sea, nuevamente con lo que decía Antonio, ¿no? Todo lo que se nos exige versus todo lo que se nos ofrece en compensación y no tiene que ver, ¿no? O sea, a veces, como cualquier trabajo, ¿no? Claro, me lo das por arriba. De hecho, yo siempre tengo la duda porque en algunos lugares, viste que el diminutivo es una marca regional, tipo ahorita, cerquita y qué sé yo. Bueno, mucho tiene que ver con el quechua, lo sé, pero en Argentina, por ejemplo, en el norte, cerquita o Isito nomás, son 5 kilómetros o tal vez 10. Y ahí es una influencia fuerte del quechua. Pero hay un montón de lugares en los que te usan el diminutivo ese, y en realidad ese diminutivo es una marca afectiva o de, no sé, de cortesía, y en realidad lo que quieren es un trabajo exhaustivo, con todas las de la ley, qué sé yo, pero te dijeron una miradita, y la miradita esa tiene que salir una fortuna. Y esto de que cuando escuchamos el diminutivo decimos, bueno, te cobro barato porque me estás pidiendo algo chiquitito, no, hay que aprender a especificar esos diminutivos. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo porque después te llevan un ratito de 4 o 5 días, ese ratito. Así que... No, y luego se toman un ratote quejándose por lo que no se revisó en detalle, ¿no? Totalmente, ese es el otro problema. Bueno, la cuestión del aprendizaje continuo, hay que aprender a
ponerle a la agenda muchas horas de estudio, más allá de lo que uno haga, porque nuestro mundo cambia constantemente y por lo tanto tenemos que estar aceitados en esto de la formación continua. Y es algo que en general mucha gente hace un curso una vez y después se duerme en los laureles. A mí me pasa algo distinto, o sea, estoy predicando, pero no estoy dando el ejemplo en esto, pero voy a dar la explicación de por qué no doy el ejemplo de esto. Yo no hago tantos cursos, ¿qué hago yo? Investigo. Y cuando investigo, armo el curso. Pero porque justamente de las cosas que yo quisiera estudiar, a veces no encuentro el curso. El día que encuentre los cursos que me ganen por goleada, bueno, ahí estamos bien. Pero mientras tanto, lo que hago es eso, y es parte del juego. Si no te podés formar porque vos no tenés el curso de lo que estás necesitando, ponete a investigar, armate el curso y compartilo. Y eso es algo que, de verdad, a muchos correctores les cuesta esto de transmitir porque, bueno, es una marca profesional. O sea, culturalmente estamos más acostumbrados a estar en las bambalinas, ¿no? En la parte escondida. Y no es así, hay que salir, hay que formar, hay que crear, hay que marcar tendencia, hay que crear espacios y la responsabilidad es totalmente nuestra. Por eso les digo, ¿no tenés ganas de ponerte a investigar y crear cursos? Bueno, hace cursos directamente, pero en una o en la otra, ahí está la cuestión. Yo no soy de hacer cursos, soy de investigar, pero termino dando los cursos a lo que viene en medio mundo. Entonces es lo mismo, estamos bien en esa posición. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo cuando investigo? Aprendo. Y o lo mismo de participar en congresos. En los congresos aprendés de tus colegas y eso es algo que no se tiene que descuidar. El año que viene seguramente va a haber actividades que tengan que ver con nuestra formación, cursos en los que, no sé, algún mini-SICT, alguna jornada, alguna cosa. Lo importante en esas situaciones es ir porque vos tenés una visión de las cosas, pero no tenés la oportunidad de compartir perspectivas. El SICTE fue central en esto. Sí, se aprendió muchísimo. Yo personalmente he entendido otras perspectivas de la corrección y el diálogo, o sea, desde lo más cotidiano hasta lo más sesudo, sí, definitivamente es enriquecedor y es como un pequeño cónclave, ¿no? De estar reunidos entre todos y entender cómo se ve la corrección desde distintos lugares, desde distintas áreas de la profesión, de distintos niveles de corrección también y también desde un punto de vista ya teórico, correctológico como el que planteas, ¿no? El estudio de la práctica de la corrección también, que es una nueva perspectiva, ¿no? Súper interesante. Bueno, y en relación con eso también la cuestión ética tiene que ver con esto, aprender a ser humildes en algún punto, respetar los documentos y no intervenirlo porque se me da la gana, sino porque realmente necesita ciertas cosas, entender cuándo hay que automatizar y cuándo no, que a veces es importante hacer esa distinción, es decir, la parte del juicio, ¿no? Ser juiciosos con nuestro trabajo. Y eso fue uno de los temas fuertes en relación con el final de Paul, Paul o Marlon, como le quieras decir. Tiene muchos nombres, Paul López. Sí. Y, muchas lecturas. Claro, bueno, Paul o Marlon López. Estoy hablando de la misma persona, en sus tres facetas de nombre. Y también lo planteó muy fuerte en el cierre Pilar. Sí. La cuestión de que somos personas amorosas, que nos reúne justamente el amor y la pasión por la corrección, y que eso es algo que tenemos que valorar y preservar. Y eso, bueno, yo lo veo siempre desde el lado de la solidaridad. Nosotros siempre estamos como dispuestos a ayudarnos entre nosotros y salir adelante, compartir experiencias. Y en el SICTE eso se reflejó de una manera muy, muy fuerte. Nosotros no solamente fuimos a aprender y a compartir perspectivas, sino que también fuimos a encontrarnos y a darnos un abrazo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Lo necesitábamos, además. Sí, porque bueno, la pandemia fue muy cruel con nosotros. A ti te vemos ya cada tanto. Porque tienes una vida alta, pero entre todos no es posible. Son varios países que no es tan fácil. Es como también una oportunidad para estrechar lazos de amistad, lo cual está muy bueno. Bueno, a mí lo que me pasaba era que, está bien, por ahí la gente me ve más, pero yo no los veo. Y, sí. O sea, me sigue faltando. Está bien, el otro se siente cerca porque me siente cerca, pero en la pantallita, en el chat, no es lo mismo que tomarte un café con, no sé, Fernando Alvear, sí. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vi, pero yo necesitaba verlo, abrazarlo, tomar un cafecito, o con Ela. Bueno, Ela la había visto el año pasado, que vino acá a la Argentina, o Antonio tengo por ahí mucha más frecuencia,
y nosotros nos vimos hace un par de meses, así que no era no extrañaba tanto en ese sentido, pero hubo gente que pasaron años de la última vez que nos habíamos visto, en el último SICTE en Colonia, y de verdad esa falta fue fuerte. Entiendo, sí. Sí. Bueno, ahí les dejo el QR de la presentación por si quieren ver algo. Hagamos un saldo de lo que pasó en el SICTE para redondear. Se presentó ya la convocatoria y ya se resolvió de cuándo va a ser el próximo SICTE y dónde. El próximo SICTE será en Perú en 2026. Aún no tenemos fecha, pero la Asociación de Correctores de Correctores del Perú, ASCOD, ha recibido la posta, así que próximamente estará dando noticias, me imagino. Todavía es pronto, pero hemos, bueno, como representante de ASCOD, como secretario vocal de Relaciones Públicas de la asociación, puedo decir que estamos muy contentos de haber recibido la confianza de todas las demás organizaciones asociadas. Y nada, los esperamos y estén atentos a las noticias de ASCOD. Yo por aquí, por este espacio en San Marcos, también rebotaré las noticias porque se me hace muy importante que haya este vínculo que también ha habido en el SICTE en Ecuador, ¿no? El primer vínculo universitario con las asociaciones de correctores, ¿no? Nos recibió y coorganizó la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una universidad pues muy conocida, y pues ahora esperemos que la Asociación del Perú haga lo propio para conseguir los mismos respaldos, ¿no? Porque la calidad académica por lo demás ya está comprobada y contaremos con las figuras que hemos conocido y que hemos vuelto a ver en el SICTE, en el séptimo SICTE, así que octavo SICTE de 2026 en Perú. Bueno, también seguramente viste que yo tengo una taza del séptimo Linda SICTE. taza, además, sí. Estas tazas, si quieren una taza como esta, tienen que escribir a corte, porque sé que quedaron un par, así que si quieren, apúrense, porque no quedaban muchas, quedaba un par, literalmente. Súper lindas, además, sí. Sí, son hermosas. Bueno, y después, la otra cuestión, nosotros tenemos en la universidad, la semana que viene, un cursito. Ah, sí, ¿tienes tú la presentación o comparto yo mi pantalla? Sí. Comparto yo, a ver, Sí. Vamos a ver. Justo en estos días tenemos precisamente Nuria y Valeria, dos de las colegas, bueno, Nuria la están viendo en ese instante y Valeria Colela, que también ha participado en este ciclo de charlas y que también ha estado en el SICTE y que la semana pasada, bueno, el viernes pasado dio una charla magistral con nosotros, también con organización de la Escuela Nacional de Administración Pública. Es decir, tenemos esa facilidad de ir vinculando instituciones que también es lo bueno, ¿no? De salir de nuestro cascarón. Los correctores no deben estar encerrados. Bien, Nuria y Valeria, quienes ya dictaron antes una clínica de corrección de lenguaje claro, van a volver a dictar otra, empieza este sábado y será durante 3 sábados. Allí tienen la información, tienen el QR o pueden escribirme a mi correo gvalerov@unmsm.edu.pe. Pueden entrar a la página de la facultad y encontrar la información. La idea es que se inscriban. Son 3 sesiones. En general diremos que la primera sesión es teórico-práctica y la segunda y la tercera son enteramente prácticas. Y verán las virtudes de la corrección, de la clarificación de textos, que es una forma muy específica de corrección que no tiene nada que ver, o que sí tiene que ver, pero que es distinto de la idea que se tiene de la corrección, y que creo que la mayor virtud es el acercamiento de las instituciones a los ciudadanos, que creo que es la perspectiva humana en la que hemos destacado en este último ciclo, ¿no? Esto de acercarnos a las personas y permitir que las personas se acerquen a sus interlocutores. Facilitar la comunicación, que es el propósito primero y último de los correctores de textos, ¿no? Así que bueno, ahí tienen los datos. Nuria va a ser la profesora, Valeria también va a ser profesora, así que nos veremos y esperemos contar con mucho apoyo, ¿no? Sí. Y una cosa, si alguno por ahí hizo el primer curso y dice, no, por ahí es exactamente lo mismo. La parte teórica sí se parece bastante, pero las prácticas de corrección van a ser sobre textos diferentes, así que la segunda y la tercera son totalmente distintas de la primera edición de este curso. O sea, la primera parte, hay conceptos que no los podemos andar cambiando o actualizando porque son así. Definitivamente. Pero así que no hay pierde. Totalmente, o sea, si alguien quiere volver a vivir la experiencia, no es que va a ser exactamente la misma práctica, sino que van a ser sobre textos diferentes.
Y ya saben que este curso está certificado por la Facultad de Letras a través del CERCEU, del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad de San Marcos, lo cual también se les valida 12 horas académicas, que es lo mínimo que se exige en cualquier espacio público, al menos en el Perú. Así que eso también es una oportunidad de capacitación formal, que es una oportunidad que nos permite la Universidad de San Marcos y, bueno, la facilidad que nos da para contar con profesores de la talla de Nuria y de Valeria. Así que los invito fuertemente a inscribirse. Bien, querida, creo que eso sería todo por esta vez. ¿Quieres decir algo para despedirte? Bueno, nos estamos viendo, nos vamos a seguir viendo porque... Vamos a seguir viendo. ¿Eso es una amenaza o una promesa? Bueno, como nos vamos a seguir viendo. No, sí, nos vamos a seguir viendo y es más, ya vamos a, ya tenemos que ir preparándonos todos y mentalizándonos todos de que de acá a 2 años vamos a estar todos en Perú haciendo lío y hablando mucho sobre corrección. Entonces, todo lo que nos queda ahora es una cuenta regresiva hasta ese nuevo encuentro. El año que viene sí es el Congreso de la Lengua en Arequipa, así que probablemente también nos tengamos alguna excusa más por ahí para reencontrarnos y eso está buenísimo. Es decir, aprovechemos todos los encuentros que se puedan para seguir avanzando con el mundo de la corrección. No dejen de estudiar y de actualizarse porque esa es la clave para todo y reencontrarse con los colegas porque nosotros no trabajamos aislados. Nosotros somos personas que trabajamos en equipo. Así que aprecien, valoren eso y por sobre todas las cosas atesórenlo. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, querida. Un beso enorme hasta allá. Gracias por todo. La próxima nos vemos con Fernando, ¿no? Fernando Alviar. Sí, claro que sí. La semana próxima cerramos ya este ciclo de conferencias con Fernando Alviar, que hace un instante me dijo que sí, así que cerramos con él. Un tipo muy querido, una persona bellísima. Así es que un bombón de la corrección. Los somos algo bien distinto de lo que, vamos a decir, la mala prensa, pero también la buena prensa, porque al menos nos han puesto en boca de todos. Así que vamos a desmitificar esto y, bueno, nos vemos la semana próxima con Fernando. Mil gracias, Nuria, querida, y gracias a todos quienes nos están viendo. Ya saben que pueden suscribirse a mi canal, donde vamos a colgar ese video. Por lo pronto está a través de Facebook, pero todo va a seguir ahí. Pueden ver las charlas anteriores y va a seguir ahí a disposición de todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos.